Y lo más importante, lo que ya todos hemos visto, que hemos tenido la oportunidad de presenciar una diligencia de estas, es realizar las preguntas al trabajador, las preguntas que sustenten o contraviertan los hechos que se le están relacionando en la citación. Sin embargo, hay unas preguntas prohibidas. Recordemos, como dije anteriormente, esto es un proceso, por así decirlo, entre comillas, judicial, lo que es mucho más corto. Entonces, en el proceso judicial no se pueden hacer cualquier tipo de preguntas. Estas pueden ser objetadas, como han visto en muchos escenarios que dicen objete la pregunta, señor juez. Aquí se pueden objetar y será de quien el que esté llevando la audiencia de cargos quien determine si puede reformar su pregunta, en preferencia si la pregunta es sujetada, tratar de reformarla para no entrar pues en controversias por este tipo de acciones. ¿Cuáles preguntas están prohibidas? Según lo que establece el tema probatorio. Las primeras son las preguntas capciosas. Son aquellas que debido a su forma de elaboración inducen a un error al testigo o al trabajador, favoreciéndolo prácticamente con el interrogatorio. Un ejemplo de este es en cuanto vendió la impresora robada. Si estamos llamando, en este ejemplo muy preciso, a nuestro trabajador por la pérdida de una impresora y sospechamos o se tiene pruebas de que él mismo la hurtó, entonces no podemos hacer una pregunta que induzca a que se declare culpable del hurto como tal. En este caso, la pregunta estaría muy mal formulada. Ya le estamos preguntando en cuánto la vendió, estamos asimilando que él es el culpable del robo. Por lo tanto, estamos rompiendo todas las garantías procesales y más que todo la inocencia. Preguntas impertinentes. Estas son las que no guardan relación sustancial con el hecho de que se está juzgando. No aportan ninguna relevancia a la controversia. ¿Cuáles son impertinentes? Tenemos aquí como ejemplo, ¿cuánto cobra usted por los esferos que se robó? Si estamos también indicando culpa por un hurto, esta no solo sería impertinente, sino también sería capciosa. Aquí vemos todos en una sola pregunta. Si ya establecimos que se robó unos esferos, si ya tenía un material probatorio donde se prueba el hurto, no nos interesa saber en cuánto cobró por los esferos, cuánto cobró por el robo, no, esto realmente no nos interesa porque ya está probada la culpa. ¿Qué tiene que decir sobre otros hechos? Si estamos llamándolo por el robo de un esfero, ¿qué tiene que decir sobre que la trabajadora Carmen se robó unas resmas de papel? ¿Sí? Estos ya son otros hechos diferentes por los cuales fue citado nuestro trabajador. No tendrá ninguna incidencia en el caso. Si necesitamos llamar o probar otros aspectos con otro trabajador, se citarán a otro trabajador, en este caso. Las preguntas inútiles son muy parecidas a las preguntas impertinentes. Son aquellas que, según las reglas y criterios razonables, no contribuyen a esclarecer los hechos. No tienen tampoco nada que ver con el tema controvertido. Aquí tenemos como, por ejemplo, bueno, aquí tomé como ejemplo el caso que nos decían ayer, tipo de prohibir las relaciones laborales, las relaciones sentimentales en el ambiente laboral. La respuesta fue no las puedo prohibir del todo, pero sí puedo prohibir las manifestaciones de afecto. Entonces, si llamo a mi trabajador porque está en contravía del reglamento interno de trabajo, mostrando afecto, besos, abrazos o tocamientos indebidos dentro de la sucursal de trabajo y los llamo a citación, no le puedo preguntar si le parece bien o no tener las muestras de afecto. Ya sabemos que está tipificado en el reglamento, sabemos que eso es una sanción, tiene una sanción, sabemos que es una conducta leve, grave o gravísima, depende de cómo la hayamos graduado. Entonces no nos interesa si está bien, si le parece bien o no, si ya lo cometió, lo ideal es proceder con la sanción. Preguntas o afirmaciones coactivas. Estas son cuando
El que está realizando las preguntas mediante el empleo de lenguaje verbal y no verbal hostiga y presiona al trabajador o al testigo, coartando así su libertad para formular una respuesta. Esto se da mucho en lenguaje no verbal, aunque a veces no lo creamos o no lo pensamos así, de abrirle los ojos o manifestar con la cabeza no o sí, simplemente ya estamos induciendo hostigando al testigo, al empleado, a que dé una respuesta que favorezca, según nuestro criterio, el proceso disciplinario. Es un componente realmente muy agresivo en este tipo de diligencias. Como ejemplo tenemos, bueno, pueden ser preguntas o afirmaciones, eso hay que tenerlo muy claro. Una afirmación coactiva es, si no responde, lo despedimos. Recuerden que en el debido proceso, ninguna persona tiene la obligación de autoincriminarse. Entonces no podemos decir responda o declárese culpable, porque si no lo despedimos. He visto mucho en la diligencia de descargos que el empleador le dice, si no responde con la verdad, lo demandamos, lo denunciamos ante la fiscalía. También es supremamente coactivo. Entonces estamos construyendo a que se declare culpable, a que responda, y él si no quiere responder, no hay ningún problema. Evidentemente se podría tener como indicio grave, pero no lo podemos constreñir. Otra pregunta coactiva es, ¿por qué insisten en cubrir a su compañero? Simplemente le estamos diciendo, en palabras muy castizas, echa el agua a su compañero, ¿sí? Denúncielo, diga que fue culpa de él, cuando realmente puede o que no sea culpa o que no sea muy relevante para el caso. Y por último, bueno, entre tantas, realmente estas son unas preguntas que pueden ser realmente interminables, pero tenemos las afirmaciones o preguntas valorativas. Nosotros como personas podemos considerar, como humanos podemos considerar que un hecho va en contra de nuestros principios, de la moral. Sin embargo, esto no lo podemos poner de manifiesto en la diligencia de descargos. Las valorativas contienen opiniones o conclusiones de parte de quien está haciendo las preguntas. Ingresan como un juicio de consecuencia de la aclaración de un testigo. Esto lo podríamos llamar especulaciones. Una pregunta o una afirmación valorativa termina siendo, al fin y al cabo, una especulación sobre el caso, rompiendo así otra vez el tema de los principios y garantías procesales. ¿Cuáles tenemos como ejemplo en este caso? A mí me parece que esto es causal de despido. Realmente al interrogador no le debe importar si le parece o no le parece. Es lo que diga el reglamento interno de trabajo, no debo especular. O una pregunta sería, entonces, ¿el vendedor de drogas es su compañero? Lo mismo que pasa con las afirmaciones coactivas. Estamos llamando a indagatoria a este trabajador, no podemos traer a colación temas que son ajenos a los hechos imputados.